La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, fue un conflicto brutal y sangriento, un laboratorio de ideologías en el que se enfrentaron facciones con visiones del mundo radicalmente opuestas. En medio de la violencia y la desesperación, la propaganda jugó un papel tan crucial como las balas y los bombardeos. Ambos bandos, el republicano y el nacional, invirtieron enormes esfuerzos en moldear la opinión pública, galvanizar el apoyo popular y desmoralizar al enemigo. En este crisol de la comunicación bélica, surgieron historias extraordinarias, algunas verídicas, otras teñidas de leyenda, que ilustran la desesperación y la ingeniosidad de la época. Una de las más peculiares y, a primera vista, descabelladas, es la del supuesto uso de cañones hechos de chocolate por parte de las fuerzas republicanas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La idea de armas comestibles, aunque suene a fantasía infantil, cobra un matiz diferente cuando se la analiza bajo la lente de la guerra psicológica y la escasez. La República, desde el inicio del conflicto, enfrentó una desventaja significativa en cuanto a recursos militares. Mientras que el bando sublevado recibía un flujo constante de armas y apoyo logístico de la Alemania nazi y la Italia fascista, la República dependía de un apoyo internacional limitado y a menudo incierto, a la vez que luchaba contra el bloqueo internacional. Esta disparidad en el poderío armamentístico significaba que el ingenio y la moral se convirtieron en armas vitales. Para entender por qué una historia como la de los cañones de chocolate podría haber surgido y resonado, es imperativo sumergirse en el ambiente de la España de 1936. La proclamación de la Segunda República en 1931 había traído consigo esperanzas de modernización y justicia social, pero también profundas divisiones ideológicas entre derechas e izquierdas. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936, liderado por militares conservadores, incluido Francisco Franco, fracturó el país y desató una guerra civil de 3 años. El bando republicano era una amalgama heterogénea de socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos liberales y nacionalistas periféricos. Esta diversidad ideológica, si bien reflejaba la pluralidad de la España progresista, también generaba fricciones internas. Sin embargo, todos compartían un objetivo común: defender la legitimidad del gobierno democrático frente a la sublevación fascista. La guerra se libró en múltiples frentes, no solo militares. La propaganda se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, buscaba cohesionar a la población republicana, infundir esperanza y heroísmo en las tropas y el pueblo, y mantener alta la moral frente a la adversidad. Por otro lado, aspiraba a desacreditar al enemigo, mostrar su brutalidad y movilizar la solidaridad internacional. Las radios, los periódicos, los carteles, los mítines y las canciones eran las trincheras de esta guerra de ideas. En este contexto, la escasez de recursos era una realidad aplastante para la República. La industria estaba desorganizada, las rutas de suministro eran vulnerables y la capacidad de fabricar armas pesadas era limitada en comparación con las facilidades que la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini ofrecían a Franco. Ante la falta de armas reales, la imaginación y la astucia para compensar esa debilidad se volvieron cruciales. La historia de los cañones de chocolate no aparece en los grandes manuales de historia militar ni en los archivos oficiales de armamento. No hay registros fotográficos ni documentales que muestren cañones funcionales o simulacros hechos de este dulce material siendo desplegados en el frente de batalla. Esto, sin embargo, no descarta su existencia como una pieza de propaganda o como una leyenda urbana militar que cumplió un propósito psicológico vital. La teoría más plausible es que los cañones de chocolate no eran armas reales destinadas a disparar proyectiles, sino elementos simbólicos o maquetas utilizadas en el ámbito de la guerra psicológica y la propaganda civil. Las posibles funciones de tales cañones podrían haber sido varias: estimular la moral de la tropa y la población. En tiempos de escasez, cualquier noticia de ingenio o innovación podía elevar el espíritu. La idea de que la República, a pesar de sus limitaciones, era tan ingeniosa como para fabricar sus propios cañones, aunque fuera de chocolate, transmitía un mensaje de creatividad, resistencia y autosuficiencia.
Era una forma de decir, aunque no tenemos lo mismo que el enemigo, somos listos y encontramos soluciones. El chocolate, un bien escaso y preciado, añadiría un toque de ingenio y sacrificio simbólico. Generar confianza en el liderazgo republicano. Si los comandantes republicanos podían idear tales innovaciones, por descabelladas que parecieran, eso infundiría confianza en su capacidad para encontrar salidas y estrategias frente a la superioridad material del enemigo. Desmoralizar al enemigo, indirectamente. Aunque no fueran cañones funcionales, la difusión de rumores o la existencia de maquetas que pudieran ser vistas por desertores o espías podría haber tenido un efecto desorientador en el bando nacional. La idea de que los republicanos recurrían a tales tácticas inusuales podría haberles hecho dudar de la información que recibían y de la verdadera capacidad del adversario, generando incertidumbre. Propaganda internacional. La República buscaba desesperadamente apoyo y simpatía en el extranjero. Una historia de ingenio y resistencia frente a la adversidad, incluso con un toque de excentricidad como los cañones de chocolate, podría haber captado la atención y la simpatía de la prensa internacional y de las poblaciones simpatizantes en otros países, especialmente en un momento en que la imagen de David contra Goliat era muy potente, un símbolo de resistencia creativa. Más allá de su funcionalidad, el cañón de chocolate podría haberse convertido en un símbolo de la inventiva y la resiliencia republicana. Representaba la idea de que, incluso sin los recursos tradicionales, la voluntad y la imaginación podían ser armas poderosas. Era una manifestación de la guerra total, en la que incluso los objetos más inofensivos podían ser resignificados para el combate ideológico. Dale like, suscríbete y comparte. El caso de los cañones de chocolate no es el único ejemplo de cómo la propaganda en la Guerra Civil Española se movía en la frontera entre la verdad, la exageración y el mito. Ambos bandos recurrieron a narrativas que a menudo priorizaban el impacto emocional y la movilización ideológica sobre la estricta veracidad de los hechos. El bando republicano, por ejemplo, produjo carteles icónicos que representaban a milicianos y milicianas heroicos, la unidad del pueblo y la lucha contra el fascismo internacional. Se crearon canciones populares, obras de teatro y poemas que ensalzaban el sacrificio y la resistencia. La famosa frase «no pasarán» se convirtió en un grito de guerra que unificó a las fuerzas republicanas. En este ambiente de creación de mitos fundacionales y de símbolos de resistencia, la historia de los cañones de chocolate encaja perfectamente. Del mismo lado, las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar por la República, fueron a la vez un fenómeno real y un poderoso símbolo de la solidaridad antifascista. Su existencia, aunque relativamente pequeña en número, fue magnificada por la propaganda republicana para mostrar el apoyo global a su causa. Por su parte, el bando nacionalista también fue un maestro de la propaganda. Utilizó la radio y los medios escritos para difundir la idea de una cruzada contra el bolchevismo ateo, el separatismo y la anarquía. Las imágenes religiosas, el culto al líder, Franco, y la exaltación de los valores tradicionales y militares fueron constantes. Atribuyeron a los republicanos todo tipo de atrocidades, muchas de ellas reales, pero también otras exageradas o inventadas, para deshumanizarlos y justificar la represión. En este duelo propagandístico, la credibilidad se construía no siempre sobre hechos verificables, sino sobre la resonancia emocional y la coherencia con el relato ideológico dominante. Un cañón de chocolate, si se presentaba correctamente, no necesitaba ser una arma funcional para ser efectivo en el campo de batalla de las mentes y los corazones. La escasez, lejos de ser solo un obstáculo, a menudo se convierte en un catalizador para la creatividad. En la Guerra Civil Española, la falta de armamento convencional llevó a los republicanos a improvisar, a adaptar y a buscar soluciones ingeniosas. Se fabricaron granadas caseras, se modificaron vehículos para uso militar y la inventiva de la gente común se puso al servicio de la guerra. El chocolate, aunque un bien preciado, era una sustancia maleable y relativamente fácil de conseguir en algunas zonas, al menos para fines no alimentarios o de pequeña escala. La idea de moldearlo en forma de cañón, incluso como un simulacro o una maqueta para un desfile o una exposición propagandística en la retaguardia,
no era del todo descabellada en un contexto de desesperación y necesidad de símbolos de resistencia. Se convirtió en una especie de chiste interno, un cuento que circulaba entre la tropa para levantar el ánimo y recordarles que, a pesar de las dificultades, el ingenio republicano no tenía límites. No hay que confundir la ausencia de cañones de chocolate funcionales en el campo de batalla con la ausencia de la historia en el imaginario colectivo de la época. Es probable que se tratara de una leyenda urbana de la guerra, una de esas historias que surgen del boca a boca, se adornan con el tiempo y cumplen una función vital para la moral. Así como los soldados cuentan chistes o historias sobre sus sargentos, el pueblo contaba historias sobre la ingeniosidad de su bando. Aunque los historiadores militares no encuentren en sus archivos evidencia de unidades de artillería de chocolate, la persistencia de esta historia es un testimonio de su poder simbólico. Se ha convertido en una anécdota popular que ilustra varios aspectos de la Guerra Civil Española: la desesperación y la falta de recursos del bando republicano, la importancia de la moral y la propaganda como armas en un conflicto total, la creatividad y el ingenio del pueblo español bajo presión, la naturaleza, a veces absurda y surrealista, de la guerra, donde la realidad se mezcla con el mito. La historia del cañón de chocolate, aunque quizás más mito que realidad literal, nos recuerda que las guerras no solo se libran con balas y bombas, sino también con palabras, imágenes y, a veces, con dulces sueños de resistencia. En el oscuro y amargo contexto de la Guerra Civil Española, incluso un cañón hecho de chocolate, aunque no pudiera disparar un solo proyectil, pudo haber disparado la chispa de la esperanza y la sonrisa en los rostros de aquellos que luchaban por lo que creían. Es un recordatorio de que, en los tiempos más oscuros, el espíritu humano encuentra maneras, incluso las más inverosímiles, de aferrarse a la creatividad y a la voluntad de resistir. Y eso, en sí mismo, es una forma de victoria. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.